Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a los que están en manera en línea. Un gusto. Recuerden que pueden prender su micrófono, trabajar, hacer las consultas a la docente del día de hoy, que va a ser su tema, ¿cierto? Y a los que están de manera presencial también, bienvenidas y bienvenidos. Dejo con ustedes el día de hoy a la profesora Claudia Quesada, quien va a trabajar con nosotros, aprendizaje de servicio. Ella nos va a mostrar su experiencia, lo que ella realizó, lo que funcionó, lo que no, un desafío. Así que dejo con ustedes a la profesora Claudia Quesada. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, como le comentaba el colega, el tema que vamos a ver hoy día es aprendizaje y servicio. Aprendizaje y servicio es una metodología que se utiliza en la Universidad Católica hace bastantes años, pero según lo que yo he ido observando, es un tema que no es muy conocido en profundidad por varios colegas. Eso fue un tema, un desafío de mi parte para poderle entregar este tema a ustedes y así también mi experiencia de cómo fue el trabajo en el aprendizaje y servicio y algunos detalles que también muchas veces uno no maneja, sino que lo viene aprendiendo en el trayecto, con el trabajo con los estudiantes. Para comenzar, primero que todo, voy a indicar los pasos a seguir en este taller, donde vamos a hacer una encuesta de inicio, donde quiero saber un poco de cuánto ustedes saben de aprendizaje y servicio. Ahí tienen el QR. Eso es solamente una pregunta. En este caso, ustedes van a compartir una palabra que esté relacionada con aprendizaje y servicio. Luego vamos a ver la experiencia concreta, ¿cierto?, de los participantes, donde vamos a ir viendo una actividad donde ustedes van a hacer de inicio su experiencia, cómo harían ustedes una aprendizaje de servicio, de dónde tomarían los temas para poder, o qué contenidos aplicarían para esta metodología. Vamos a realizar una reflexión de varias preguntas para analizar no solamente que ustedes den a conocer algunos contenidos, sino que ir compartiendo entre nosotros. Esta metodología tiene una característica especial que es una participación entre todos. Todas las personas, todos los estudiantes, docentes, autoridades, todas las personas que participan en esta metodología son importantes. ¿Ya? Después vamos a ver una conceptualización acotada, donde vamos a ir una explicación breve de aprendizaje de servicio, porque es muy amplio, tendríamos para muchas horas, pero vamos a acotar un poquitito lo que es aprendizaje de servicio. Vamos a realizar un taller, ¿ya?, cortito, donde ustedes van a crear un proyecto de aprendizaje de servicio, ¿ya?, de acuerdo a lo relacionado al inicio, en su primera propuestas de contenidos. Y finalmente hacemos una reflexión donde ustedes pasan adelante y de forma que ustedes participen, ¿cierto? Y vayan experimentando de cómo ir creando esta actividad de aprendizaje y servicio. Vamos viendo, en este caso, en sus resultados. ¿Su nombre es? Karina. ¿Qué palabra dio usted? Ayuda. Ayuda. De Disposición. posición. Hacer comunidad de aprendizaje Sí. y bidireccionalidad. Bien. ¿Aprendizaje? No entendí la tarea. Comunidad de aprendizaje y bidireccionalidad. Aquí hay tres espacios. Sí, por eso puse Sí, porque había bidireccionalidad y comunidad. Pero comunidad. aprendizaje no me le puse muy bien. Sí. Aprendizaje. Sí. No. ¿Usted? Yo no puse terreno, porque por lo menos para la veterinaria se usa mucho la salida de la terreno. Terreno. ¿Usted? Bueno, yo había puesto igual comunidad, bidireccionalidad y puse alegría. Alegría. Perfecto. Autonomía. Autonomía. En los que están en casa,
como un problema para acceder acá. ¿Qué palabras pueden ponerlo en el chat para ir viéndolo? Yes. Contexto real. Texto real. Ah, ya. ¿Alguna otra? Los que están en casa, ¿alguna palabra que relacionen ustedes con aprendizaje servicio? ¿No aparece ninguna? ¿No? Bien, vamos a trabajar con las que tenemos acá. Las que más se repitieron acá, ¿cierto? Es comunidad y bidireccionalidad. Dentro de estas palabras que tenemos acá, ustedes sí van a conocer que saben un poquitito, ¿cierto? Con los personajes, ¿cierto? O los que intervienen dentro del aprendizaje servicio. Cuando hablamos de comunidad, es algo esencial en aprendizaje servicio, porque nosotros vamos a trabajar con la comunidad. ¿Verdad? Una parte esencial donde nosotros le vamos a prestar un servicio a la comunidad y ese va a ser nuestro enfoque. ¿A quién le vamos a prestar? Porque dependiendo de a quién nosotros vamos a llegar con los estudiantes, va a depender también de cómo vamos a aplicar los contenidos que tenemos. ¿Ya? Entonces, es importante saber a qué comunidad, a qué lugar de la comunidad, ya sea el tamaño, el tipo de personas, ¿cierto?, con las que vamos a trabajar, se relacionan directamente con los contenidos, ¿cierto?, que nosotros vamos a ver. Bidireccionalidad también se repite bastante. En este caso estamos hablando de la conexión que van a tener los estudiantes con los socios comunitarios. Los socios comunitarios son las personas, ¿cierto?, las empresas de la comunidad en la cual vamos a trabajar. Entonces, no quiere decir que solamente el estudiante va a ir allá y va a recolectar cierta información y hasta ahí termina, sino que va a ser un aprendizaje mutuo del estudiante, le va a enseñar al socio comunitario y el socio comunitario le va a enseñar al estudiante y va a haber un resultado que ambos van a hacer. Dentro de esto también hay importante aprendizaje. El estudiante comúnmente en la sala de clase, ¿cierto?, recibe los contenidos y responde a través de una evaluación, ¿sí? De una evaluación donde ya sea escrita, oral, práctica, pero en este caso el aprendizaje va a ser aplicado, ¿cierto?, hacia la... Es decir, el aprendizaje que él va a obtener no solamente va a responder una evaluación, una prueba, ¿cierto?, o un informe, sino que le va a enseñar a un ámbito ya profesional. Entonces ellos cambian el chip de estudiante y dan un paso a profesional. Entonces ahí es donde cuando nosotros vamos a trabajar con el curso, uno ya no los trata como estudiantes. Porque si uno los trata como estudiantes, ellos van a pensar que es un curso más y ellos simplemente van a ir con su evaluación. Y al hacer el cambio de chip profesional, ellos se ponen la camiseta y dicen, sí, quiero aprender y empiezan a estudiar. ¿Tá? Entonces, eso es importante también. Terreno, comunidad. Cuando nosotros hablamos de comunidad, es ir allá. Cuando hay de repente hay sectores muy lejos, queremos considerar que los estudiantes también, algunos no pueden viajar, pero gracias a la tecnología podemos salir, ¿cierto?, a distintos lugares. Por lo tanto, cuando hablamos de terreno puede ser que vaya al lugar, que se comuniquen online, utilizar el WhatsApp, ¿cierto? Utilizar cualquier vía telefónico, de tal forma que haya una cercanía con el socio comunitario para tener una comunicación directa con él. En el caso de la ayuda, cuando hablamos de ayuda, está relacionado también con el aprendizaje, que es un ayudante. Siempre cuando trabajen con aprendizaje de servicio es importante tener un ayudante. ¿Por qué? Porque el ayudante ya pasó por la experiencia, entonces, y tiene un vocabulario más cercano a los estudiantes. Y eso va a tener un apoyo que va a sumar, ¿ya? Dentro de las ayudas que tenemos, también tenemos profesionales. Muchas veces de repente uno se relaciona que solamente el docente le enseña al estudiante, pero en este caso le enseña también a alguna persona externa. ¿Sí?
un profesional de un área específica. Disposición, importantísimo que haya disposición de parte del docente, primero que todo, porque tiene que planificar, disposición de la comunidad, que tenga la entrega de la información, y la disposición del estudiante en llevar a cabo. ¿Ya? Y alegría. Cuando el estudiante desarrolla esto, tiene que tener una motivación. ¿Ya? La alegría, sentirse contento con el desarrollo, contento con el sociocomunitario que está, contento, transmitir eso. Y esa alegría viene también con confianza. Y finalmente, contexto real. Es decir, todos los contenidos que el estudiante tiene o ha pasado o está pasando, se va a llevar a un contexto real, donde él ya se va a sentir como profesional. Entonces, tenemos varias preguntas que ustedes, que sean varias palabras que ustedes dieron a conocer, donde está relacionado con el aprendizaje cerebroso. ¿No? ¿Incluirían ustedes alguna otra palabra? Compromiso. Perfecto. Compromiso. Y también podríamos sumar una palabra que es responsabilidad. Y no responsabilidad solamente de uno, sino de todos los participantes en este. Ya, vamos a pasar a una encuesta. ¿Cuánto conoce respecto al tema del taller que realizarás? Te voy a solicitar, ahora sí, tengo el link abajo, si ves. Por si acaso, la presentación de la profesora, igual que la anterior, está en la parte de Senat, Gracias. y los otros cursos también. De este taller. Espérate. Es una pregunta nomás, ¿cierto? A ver. Eso mismo que Sí, sí. es una sola. Pero no existe. Organizaciones. ¿A mano izquierda? Justo Organizaciones, ya. Es. Ya. Sí, gracias. Me parece una pregunta relacionada con la neurodiversidad. No, no. Nadie me salió cuánto conoce del tema. Eso. ¿Abrió este mismo? Sí. ¿O el PPT de la clase? No, Una pregunta solamente. Sí, justo con este. Le dice, a ese puede registrar la pantalla y sección que es la pregunta, pero cuando le dice al que está en la presentación, Ajá. me apareció el error.
¿Te lo sacan a dónde? Pero está por si acaso en el. En el virtual. Sí, Así que, si no lo pueden abrir aquí, en el virtual lo van a abrir. Bien, bien, bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Han participado en alguna experiencia donde aprendieron haciendo algo para otros? Esa es la otra pregunta que salió, ¿no? No. ¿No? ¿Alguien de ustedes ha hecho aprendizaje de servicio o ha hecho algo donde ustedes han prestado un servicio a la comunidad? yo sí, bueno, he participado en dos actividades. Una, el año 2008 hicimos un proyecto de consultorio caballos carretoneros en el cual participé como 2 años y después ya me salí del tema. Y posteriormente trabajé también en la asignatura que imparto, hicimos una actividad de aprendizaje de servicio que era en el fondo participación en ¿qué se llama? Actividades de redes, de vacunación de perros en ¿qué se llama? Las juntas de vecinos. Genial. Sí, desde ¿Y cómo fue su experiencia para usted? pues súper positiva, porque lo pasaba muy bien, o sea, por eso dije alegría, porque en realidad es una actividad muy motivadora para los estudiantes, es súper demandante, sí, agotadora, porque en este caso nosotros era el terreno, entonces me significaba salir todas las semanas a terreno con grupos de estudiantes y agotadora, pero muy significativa, o sea, los estudiantes eran muy felices en esa actividad. Porque veían en el mismo terreno contenido que usted les estaba enseñando. Exactamente, sí. Y lo otro es que aprendían otras cosas, o sea, había un aprendizaje mucho más complejo porque en el fondo ellos veían el contexto de la realidad de las personas que tienen mascotas en sectores vulnerables, interactuaban con las personas, trataban de aportar el conocimiento extra de la asignatura, entonces era un aprendizaje súper significativo. ¿No? Y en el terreno tienen que haber visto algunos temas que realmente uno no lo puede ver en clase porque se ve directamente con los animales y pueden revisar algunas cosas que de repente tienen dudas, pero ahí ya lo van aprendiendo. Sí. Aunque ellos iban solo a vacunar, pero al final el contexto daba para discutir y conversar muchas cosas. Utilizamos la mañana en la enseñanza informática, lo que sea. Claro, sí. Las conversaciones, las reflexiones. Sí, porque de repente ellos acostumbrados a la universidad, a ver el paciente, en la clínica, la persona que los cuida y que los lleva a la clínica, mientras que cuando iban veían experiencias que rayaban en el maltrato o animales muy mal cuidados, donde no había muchos recursos, entonces se da un aprendizaje mucho más complejo, porque el contexto es otro al que está en el aula. Tienen un concepto más real. Sí, muy real. ¿Tu nombre? Perdón. Karina. Karina. ¿Hiciste alguna actividad? Estaba pensando, ahora en la carrera, no, pero me acuerdo cuando fui estudiante en educación de Paris, el primer año, compañera, organizamos una Navidad y apadrinamos a un hogar de niñas en la UCAN. Y me acuerdo justamente aquí funcionaba la pastoral, y nos unimos con una chica de pastoral, y después pasamos por las oficinas pidiendo a los profesores, a los funcionarios de la universidad, que apadrinaran a las niñas, les dábamos como la edad, y ellos nos entregaban un regalo o nos daban dinero, y compramos regalitos, compramos comida y les hicimos un desayuno y recuerdo que hasta llevé a mi pololo que estudiaba igual acá en la universidad y le hicimos un show con globos, con ver magia, a ver, le hicimos una mañana entretenida de magia. Y después eso lo repliqué cuando trabajaba en el sector y lo hicimos con la OPD.
para los niños de la municipalidad que estaban ingresados Para la Navidad. para la Navidad. Y he visto igual en la comunidad que hizo similares, que reunió mucha gente y entregó regalos a los niños de hogares. Y es muy gratificante en ese tema. Sí. Sí, en ese aspecto, cuando hablamos de entrega de un servicio en ese aspecto, ahí ya lo vemos como voluntariado, no como aprendizaje y servicio. Bueno, ahí se lo voy a explicar igual más adelante, ¿ya? Pero igual es una experiencia gratificante porque uno ve la realidad de la sociedad. Cuando uno está en la sala de clase, uno ve solamente contenido, pero cuando uno sale al terreno, uno ve la realidad de la necesidad de las distintas, ¿cómo se puede decir? Estatus sociales o en el ámbito económico. Sí, Sí, que uno ve distintas realidades, ¿ya? Y distintas necesidades. Ahora estaba pensando en lo que hacemos de la carrera y las estudiantes hacen como aprendizaje y servicio en internado. Y en mi caso, acompañado de estudiantes, y ellas estaban haciendo su práctica en jardines infantiles de las comunidades mapuches. Y trataron de hacer la misma lógica de trabajar con socios comunitarios, ¿se llama? De levantar una necesidad, y lo que hicieron ellas fue construir un invernadero, una huerta. Trataron de hacer las redes con las familias, incluso con la Universidad Santo Tomás, el estudiante llevó a estudiantes de técnico en agronomía y le hicieron el espacio y les enseñaron con la contracción a la buen jefe del consultorio de Boyeco, que les hizo un taller al equipo educativo sobre la web, vinculando también desde la cosmovisión mapuche. Entonces, el invernadero tenía también el vínculo con el territorio y con los saberes de ese territorio. Eso sí es aprendizaje de servicio. Ahí tienen los dos ejemplos, genial. Bueno, porque tenemos el voluntariado y los otros es aprendizaje de servicio. José Miguel. Yo tengo una pequeña experiencia, trabajé en el CPD de Lautaro y el modelo educativo ya es como, fue mi primer acercamiento para la metodología activa. ¿Qué pasa? Que allá todo es metodología activa y además en ese momento sé que hubieron algunos años donde no se realizó, pero el tiempo que yo estuve allá había que cada semestre un desafío. Entonces, cada curso, cada asignatura que los estudiantes iban buscando, tributaban de manera conjunta a un desafío que duraba todo el semestre, donde uno se acercaba, como decías tú, a un desafío comunitario, se levantaban necesidades y se veía y se abordaba de qué manera nosotros podemos tributar como docentes hacia el aprendizaje del estudiante para poder generar una intervención que generara un cambio, algún, un cambio, digamos. Esa es una decisión que tú quieres. Entonces era bastante atractivo donde los estudiantes no solamente iban y se relacionaban con los distintos socios comunitarios y ponían en práctica lo que iban aprendiendo, sino que se dan cuenta que lo que veíamos en clase directamente yo hoy lo puedo ver hoy en nuestro proyecto. ¿Qué puede cambiar? ¿Cómo podemos implementar esto que estamos viendo en el proyecto para generar una intervención un poco mejor? Y ahí como que todas las cosas quedan tributando de manera conjunta hacia una sola actividad en la cual los estudiantes aplicaban sus conocimientos y se relacionaban también con el entorno en el cual después se iban a desempeñar trabajo. No sé, era bastante interesante esa metodología. Ahí dijiste algo importante que los estudiantes siempre de repente escucho decir, ¿para qué me sirve esto? Entonces, esta metodología le enseña al estudiante de ver que el contenido que se está viendo en clase sí realmente sirve. Y muchas veces el contenido que está trabajando en clase se articula sin que el estudiante se dé cuenta muchas veces con cursos de otro nivel o del mismo semestre que están. Y ahí va lo que decía la colega, ¿cierto? De que los estudiantes no veían algo diferente al curso, pero tal vez eso lo habían visto en otro curso anterior o en otro curso que estaban.
o inclusive en un curso que van a ver después. Entonces, ahí ellos van también juntando integrando los otros cursos también. O sea, ahí van viendo cómo es su profesión y van viendo si realmente les gusta su profesión. Se van encariñando con su profesión y a la vez encariñando con la universidad. Eso también sirve para una vinculación más cercana con la universidad, porque ellos, sin tal vez notarlo de repente, pero tienen la responsabilidad de la imagen. Ellos son estudiantes de la Universidad Católica y van con valores y eso lo va a ver el socio comunitario. Entonces ellos también se sienten como responsables y a la vez se sienten, ¿cómo se puede decir la palabra? Se sienten gratificantes, se sienten importantes. Fíjate. Por acá. Yo, al igual que la profe, el semestre pasado participé en una actividad de aprendizaje y servicio en comunidades vulnerables y era para ponerle microchip a las mascotas que no tenían y también antiparasitario. Y fue convocada por la Seremi de Salud y había chicos de muchas universidades. Entonces igual les sirvió para interactuar y compartir conocimientos con otros, o sea, con futuros colegas de otras universidades y yo creo que la experiencia fue bonita porque no estaba lloviendo a cántaros y estaban todos ahí súper entusiasmados, seguía llegando gente de la comunidad y estuvieron hasta el último momento, a pesar de que llovía mucho, ahí presentes y ayudando en todo lo que se puede. Así que igual que Rafa, considero que fue algo muy, muy bonito. Gratificante. Y ahí tienes otro punto, se fijan, estamos cada una sumando un poquito. Otro punto importante que es relacionarse con otros estudiantes que tienen otra forma de pensar, otra forma de trabajar. Entonces, ahí lo llevan a otra realidad que es un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, cuando ellos salgan al mundo laboral, no van a ser ellos y sus compañeros, van a ser otras personas de otras universidades. Por lo tanto, ahí tiene otra experiencia, otro aprendizaje. Entonces, ahí tenemos no solamente aprendizaje de contenidos y competencias, sino de valores y de habilidades. Nosotros en la carrera de educación física, donde me estoy desarrollando como docente, el semestre pasado hicimos aprendizaje y servicio. Hicimos una experiencia que estuvo ligada a la evaluación de ciclo. Tratamos de ahí mezclar hartas ideas, ¿ya? Pero más que a lo mejor contarte la experiencia, porque hicimos este aprendizaje y servicio en segundo año, me gustaría a lo mejor que tú me pudieras ayudar en cómo ves tú esta estrategia de aprendizaje y servicio para hacerla ligada en la práctica, porque por ejemplo Karina comentaba que en la carrera tiene la práctica, pero nosotros después de la experiencia creemos que se nos confunde, ¿ya? Se nos traspapela la evaluación de ciclo, o sea, perdón, el aprendizaje y servicio como metodología en sí, con las propias tareas, responsabilidades y el propio resultado de aprendizaje de la práctica, porque la evaluación de ciclo también la hicimos en un curso inicial de práctica que era el segundo semestre. Y si tú consideras con tu experiencia que es posible hacerla en un curso de práctica, pero con qué cosas deberíamos quizás nosotros tener como ciertos cuidados. Y lo otro, ¿hasta dónde podemos avanzar con el ofrecimiento que nosotros hacemos? Porque, por ejemplo, en el caso de un profesor de formación de educación física, quizás pueden pedirnos desde distintas instituciones o comunidades actividades, tareas, acompañamientos que nuestros estudiantes no están preparados. Entonces, también desde tu experiencia, ¿consideras que a lo mejor es para cursos más finales o tareas específicas al inicio? Ahí, porque nosotros en la carrera sí hemos llevado a la práctica el aprendizaje y servicio, pero yo creo que con la propia experiencia nos han ido asaltando esas dudas, como para poder sentir realmente que estamos haciendo aprendizaje y servicio. Nosotros después de 3 años de experiencias, yo aún no siento que estoy haciendo aprendizaje y servicio con mis estudiantes. Entonces, algo me falta. No sé claramente qué es. En el De contenido, hecho, por eso tomé este taller. en el contenido igual vamos a ver viendo las etapas ya que usted lo detalla, pero igual te voy a responder ahora. Sí. ¿No?
Bueno, aprendizaje de servicio principalmente tiene una característica especial, ¿cierto? Que de repente se confunde con voluntariado, proyecto de terreno, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Hay que buscar el equilibrio, el punto de equilibrio entre aprendizaje y servicio. ¿Sí? Porque si observamos, hay actividades que solamente abarca aprendizaje. Por ejemplo, si va a ser una práctica en una empresa, va a ser un aprendizaje, porque él va a aprender de la empresa. Igual presta un servicio, ¿cierto? Pero un porcentaje menor. Pero es más aprendizaje respecto a los contenidos que tiene. Entonces, lo que hay que abarcar en este aspecto, si lo vamos a trabajar como práctica, hay que transformarlo más como un servicio. Por ejemplo, en educación física, ¿cierto? Para más o menos traerlo para allá, ¿sí? Porque como veterinaria cuesta menos, ¿sí? Es que también es eso, porque hay carreras que son como que sirven mucho para hacer aprendizaje de servicio. En la educación física, por ejemplo, me confunde el servicio, como que es uno de punto. No sé cómo. Claro, es que, mire, cuando hablamos de aprendizaje de servicio es muy amplio, es un tema muy grande y cómo lo abarcamos al curso también es complejo. Lo primero que tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a prestar, ¿cierto? Y hay que ver y qué son los conocimientos que los estudiantes van a aplicar. Entonces, bien, si la vemos en este caso como práctica, habría que abarcarlo más que nada en una actividad de servicio a los estudiantes, pero transformar el proceso, ¿sí? De no solamente de hacerle una clase al estudiante, ¿sí? Sino que hacer el estudiante que desarrolle como una aprendizaje donde el estudiante aplica de tal forma que afecte la comunidad en cerca. Sí, lo que pasa es que igual yo ahí tenía una duda, porque cuando dije bidireccionalidad, con lo que comenta, tengo ahí como la confusión, como ese punto de equilibrio, porque por un lado estamos acá para el aprendizaje y brindarles como una experiencia también a los estudiantes, pero pienso por el otro lado, por el lado del socio comunitario. Entonces yo digo, a lo mejor ese punto de equilibrio cuando decía bidireccionalidad es porque primero con el socio comunitario, y lo desconozco, tengo que levantar como las necesidades y después hago este clic, ¿no es cierto? Ahí es como el punto de equilibrio, porque si no yo lo miro así como, ah, ya, a mí me interesa que mis estudiantes hagan esto y me voy a alguna parte. No, el punto de equilibrio es eso, es como llegar a ese nexo, ¿cierto? Exacto. Ah, Ver qué es lo que tiene y cuáles son los Ya. contenidos del estudiante. Y dentro de ahí van las limitaciones. Estos son los contenidos, ¿cierto? Que tienen, estas son las capacidades que tiene el estudiante. Entonces, esto es lo que nosotros podemos entregarle al socio comunitario. Entonces, lo vemos desde el punto de vista de aprendizaje. Sí. Y en este caso, ¿cierto? También podemos considerar que dentro del camino, ¿no es cierto? Porque durante el mismo segundo contenido, hay contenidos que vamos a enseñarle y podemos solicitar a profesionales que nos apoyen a enseñarles para que tenga una experiencia también profesional. Normalmente los estudiantes nos ven como el profe, el profe, ¿cierto? Y acá si viene un profesional, por ejemplo, de educación física que venga con alguien de un deporte, ¿sí? Que sea conocido, le va a enseñar respecto de cómo desarrollar ese deporte. Entonces, eso también, nosotros transformamos también el aprendizaje también relacionado a la realidad. Entonces, el profesional le va a enseñar, aunque uno lo sepa, pero es distinta la experiencia que venga un profesional, que tenga una experiencia que sea fuera. En cierta forma, el profesional va a confirmar lo que enseña el estudiante, el docente, pero es una experiencia más profunda, es un aprendizaje más profundo para el estudiante. Entonces, eso también lo que es la enseñanza que le damos al estudiante, hay que fortalecer. Y marcar los límites. Eso es importante, marcar los límites de cuánto es lo que puede entregar el estudiante. Pues cuando uno va a la otra parte, al socio comunitario, va a levantar necesidades, ¿sí? Pero al levantar necesidades, uno también le lleva una lista de esto es lo que nosotros podemos entregar. ¿Sí? Entonces ahí se va buscando el equilibrio de cuáles son las necesidades y cuál es el impacto
que nosotros les vamos a entregar, cuál va a ser el impacto que va a tener el socio comunitario referente al servicio que se le va a entregar. ¿Sí? Sí. Yo había dicho al inicio el concepto de autonomía, que articula un poco por esa libertad donde nos ha ocurrido en algunas experiencias de aprendizaje y servicio que porque tú le piden al alumno, ya sabes que nosotros tenemos aquí un grupo de tercera edad, entonces, y ellos no han pasado nada todavía respecto a ejercicios que sean Un adulto mayor. claro, un adulto mayor, que habiliten, etcétera. Entonces, con eso me refería a autonomía, como que siento que el estudiante en esta metodología tiene que nadar un poquito. O sea, como que no estés, y también lo digo como Karina al curso que tuvimos al inicio, porque creo que como metodología es una metodología activa, el aprendizaje de servicio. O sea, te tiran a los leones un poco Sí. con yo, que soy la profe, pero tú también tienes que comprometerte con esta cuestión. O sea, si te están pidiendo esto, sale, investiga. Exacto. Por ejemplo, en el caso de educación física, ¿cierto? La autonomía es importante que... en este caso, ¿cierto? Cuando hablamos de autonomía, vemos lo que la metodología de clase en la red. ¿Sí? Es decir, nosotros les vamos a entregar para horas autónomas contenidos que ellos también puedan leer y dentro de lo que el socio comunitario va a presentar, en este caso el adulto mayor va a presentar ciertas necesidades que no se han visto. Entonces ellos tienen que tener la capacidad excepcional de ir a una institución, por ejemplo, de salud e investigar cómo son los ejercicios para un adulto mayor. Entonces, eso también es importante porque no hablamos de un estudiante que va a estar sentado en la sala de clase y escuchar todo lo que el docente. En este caso, nosotros en aprendizaje de servicio nos transformamos completamente en un docente guía, ¿ya? Porque nosotros los vamos guiando. Por ejemplo, llevémoslo, como le decía al inicio, profesional. El gerente no está al lado del trabajador diciéndole a cada rato lo que tiene que hacer. El trabajador también tiene que ser autónomo para investigar ciertos temas. Entonces ahí el estudiante también tiene que tener la capacidad de investigar, de ir a instituciones. Y a la vez tener la capacidad de preparar esa investigación para enseñárselo al socio comunitario. Obviamente él no lo va a hacer solo, sino que el docente lo va observando, lo va guiando, va a revisar los contenidos antes de que el estudiante se lo entregue, ¿cierto?, al socio comunitario la información respectiva y no solamente en forma entre los dos, sino que sino también que se hace en la clase, en la misma clase. Entonces el estudiante, por ejemplo, fue a una asistencia pública, ¿cierto? Y averiguó cuáles son las debilidades o las debilidades musculares de un adulto mayor. ¿Sí? Entonces fue al consultorio tanto, habló con el profesional y eso lo averiguó. Después prepara un PowerPoint y viene a la sala de clase y lo presenta a sus compañeros y dice cómo lo hizo, cómo fue su experiencia, muestra el conocimiento y el docente le entrega las herramientas, esto está bien, esto está mal, te felicito, lo motiva, y no solamente el docente, sino con sus compañeros alrededor, porque tal vez otro compañero también está hablando con ese mismo tema y dice, yo también fui y averigué tal cosa, o sabes que hay que complementar. Entonces el aprendizaje es del curso, o sea, van aprendiendo también con las experiencias de sus compañeros. Antes de llegar, los contenidos entregados al socio comunitario. ¿Sí? ¿Respondí? Sí, muchas gracias. En la casa, alguien, una experiencia que tenga, pueden abrir sus micrófonos, ¿cierto? Y contar su experiencia. ¿Algún chat que hayan comentado? ¿No? Vamos a pasar con esta actividad. Vamos a buscar a la actividad inicial, ¿ya? Donde vamos a, con esta experiencia que hemos conversado,
vamos a formar equipos, ¿ya? En este caso ya había visto de 4, pero vamos a hacerlo de 2, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Ustedes van a idear, ¿cierto? Un aprendizaje de servicio, pero no completo, eso lo vamos a hacer al final, sino cuáles serían los contenidos que ustedes aplicarían a una actividad de aprendizaje de servicio. ¿Ok? Por ejemplo, según lo que yo he observado y de acuerdo a mi experiencia igual, se ha tomado, por ejemplo, un espacio del semestre, ¿sí? O del año, según el RAP, comúnmente acá es un semestre, en el caso de la carrera de contador auditor, los cursos son semestrales. Entonces, lo toman una parte, un tema del semestre. Según mi experiencia, es mejor tomar el 100%, según mi experiencia, ¿ya? Para poder aplicarlo completamente en el socio comunitario. Entonces, en esta actividad, ¿cierto? Es de ver cuáles serían los contenidos. Tres contenidos, ¿cierto? Que ustedes puedan, o cuatro, perdón, contenidos que ustedes podrían hacer como desafiar frente a una actividad de aprendizaje de servicio. ¿Sí? Se reúnen de dos, vamos a hacer el... ¿Qué no hacemos dos grupos? ¿O no? No, está bien. Hagamos dos grupos entonces. ¿Tendría que ser ustedes? ¿Ya? No sé, está bien, sí, acá yo soy la profesora guía, pero acá para trabajar en el centro, bueno, que los estudiantes digan, hagamos eso. Ah, ya. Están saliendo porque Vamos, miren, yo les traje una hojita que es para trabajarla con la segunda actividad, pero al lado de acá van a trabajar la primera, ¿ya? En el lado de acá. Para que vean el contenido. Y al otro lado de la actividad vamos a desarrollar parte de los cuadros. Mira. La receta. Es lo mismo. ¿Qué parte de dentro? Pero yo tengo, muy bien, decir, acá. ¿qué son las Es que eso lo vamos a ver. Primero, al ladito, en blanco van a colocar cuáles son los contenidos. ¿Ya? Al otro lado de la hojita, ya lo vamos a hacer al finalizar. Entonces, ya las escenas son las etapas que van a desarrollar ustedes para hacer completamente. Y ahí vamos a ver lo que decían ustedes, ¿cierto? De qué vamos a hacer el socio comunitario, las distintas etapas. Ahora vamos a trabajar en los contenidos. ¿Sí? ¿Qué contenidos ustedes aplicarían? Entonces, vean, por ejemplo, aquí yo les dije diseñar, un ejemplo, diseñar una huerta en una comunidad mapuche aplicando los conocimientos del curso, por ejemplo, matemática. Entonces, decidimos, por ejemplo, que decimos una carrera. Sí. Claro, ustedes eligen una carrera y dicen, ya, vamos a hacer un proyecto, ¿sí? Entonces, eso es importante, elegir uno. Por ejemplo, lo que digo yo, vamos a diseñar una web. Y dentro de ese, ¿qué curso vamos a aplicar? Matemática. ¿Qué contenido? Por ejemplo, los ángulos. Entonces, vamos a ver los ángulos en cada una de las puertas. ¿Me fijan? Entonces, ahí voy viendo primero del proyecto, qué es lo que yo quiero lograr. Siempre se ve cuál es la evaluación, ¿cierto? Lo que yo quiero lograr para después ir estructurando qué es lo que necesitamos. ¿Se comprendió? Sí.
Ajá, es que como tienen ya algo prehecho, Porque eso ya no, lo van a trabajar en tercera. Sí, y aquí está su minuto. Elijan temas mejor. Ingeniería internacional. Educación que es el de la cuando hablan de pero contigo mira, es que para siempre como que hacer, vamos a hacer lo mismo, aunque eso no lo espero. Como de no, otra vez. Le voy a interrumpir mi naranja. ¿Qué era? Es que hacen, solamente tiene que ser algo. Digo para verlo por mi ámbito, Van a porque hacer un proyecto por el lado de hagan que eso puede ser tan probable exacto. claro, Primero veamos los tres. claro, no tiene que ser porque incluso mi carácter como más grande no tiene que ver con el principio, sino que puede estar es más valioso para ti conocer lo que hace que haría para nosotros. Y si no se también, y que si fuera emprendedor, Sí, sí, no, la tarea tienen que elegir un proyecto del proyecto eligen el curso que van a aplicar y dentro de eso van a ver los contenidos como el trabajo del curso, que puede ser un porcentaje o el 100% de dirección. Y ahí vamos a pensar cuál entonces, deberíamos trabajar experiencias con eso, emocional, dentro de la familia. En la tercera edad, podemos seriedad, bebé de un año y el de las problemas de que van a ser y ahora la mañana se rompiente, lo que claro es lo que está y de la vez se buscan y me dedico a la entonces, igual es que bastante diferencia significativa. muy emocionante la tercera edad. A veces piensan Va al consultorio, a la bolsa de las mujeres, o sea, se fue como va a aplicar un distinto o se va a aplicar también a los niños, claro, la ciencia del cuidado de la presencia de cada uno. ella lo pasa obvias machines son prácticas de Ya, ese sería como el proyecto. Las veterinarias sería todo lo que animal, o sea, que podría opción. Animal. Sí, que perfecto para el comportamiento para las señales de alerta que le trae la policía. Si se encuentran, por ejemplo, otros el comportamiento de ahora, mira, dice, o sea, cuando es el más bueno, se hace con entiendo eso. Sí, Ya, he recomendado por universidades, hay un punto sobre grave y hay que estar en tendencia en el tema de la recuperación. Sí, claro, la verdad. Sí, yo creo que porque luego y dos, si se trata un poco no se ve más a partir de mi comportamiento, pero no sé. No, mira,
Sí, como se estrenan, Sí, que antes, como el día que pues, sería beneficio de los Diana, y otro que creo que es lo de lo humano. Se come entre Dios, la necesidad que no me quiere coger. Es claro. Que bueno, si no ya le ustedes, yo le diría, la necesidad sino que sí es lo que no con la reflexión. Y la religión de Jesús es el reino. ¿Sabes? Y no lo Claro, oye, lo puedo visualizar. Pero no ser un millonario. Porque hay ese es el cálculo, esto va a ser un elemento estable, en relación todo súper breve, Y además ya aumenta la relatividad porque la mitad, insistir en que pero ahora la diferencia es que el 70% de que se tienen la por eso por la y esto es la que ni siquiera es sociedad, hay que hacer. Hay oportunidades también dentro de la educación que se puede generar mejores ciudadanos. que hagamos algo que lo podemos aplicar y ahora no sé, yo también sé que la tranquilidad les interesa. Sí, o sea, podemos, se puede abarcar el Pero también exacto. Dentro de estos momentos dice la casa, sí, la casa, si vamos a hacer algo interesante. La clase tendría que implicar un proyecto que es la misma en un recurso para yo. Por lo que te beneficia que tenemos que la clase, el proyecto, Es que y lo otro, se aplican todas. De cada uno, porque era toda en la carrera, Vamos a ver, que me decía porque me interesa el tema. Sí, sí. Ayer, la consejera de también se llama fíjate que ya me y me acordé y estaba de la universidad. Yo dije, no, no sé así como sería, jamás. en el fondo sería lo que tú puedes hacer. Pero Que claro, tú, para ti es súper entendible ver eso, pero para el resto, ¿cachai? Entonces ahora estamos conversando de esto y me parece, pero yo eso podría pensar que tiene lo de servicio. Pues, ah, ya, el que es ciego tiene un perro, no, es que el animal te transmite el cariño, la seguridad. Si pensamos, porque eso igual se hace mucho, pero no sé qué impacto tendrá. Ahora, como si decía lo tú, la pensamos aprendizaje ya de social. manera Es necesario que algo, todos los estudiantes a la comunidad de los contenidos, ¿cierto? niños pequeños, No, ¿cierto? Hay que Eso se poder cómo acercarse a niños cuando niños aprenden es fútbol. el semestre. Claro, Los que para que según yo funcionaba. Exacto. Es decir, funciona, pero no es en tu financiera. Entonces, que ya estaba en una universidad Y haciendo educación en el colegio. Y ya, mira, tenían una hoja de
La avanzamiento de uso se puede la siguiente y con eso es la representación del efecto del canal, la exceso la reacción. Y es el sí, porque no sabe tanto. Y ella hacía una Que va a tener que esperar el y después trabajaban por mesas. La cosa era como eso es la importante. lámina se explicaba de dientes forma con palones. Y los niños pintaban así, y reuniones como si fueran así. Y después el sello de dentro que la como nada. No te lo digas, que no siga su sencillo. Y de que el urbano, claro, sí, Claro, eso es que pues, sí podría ser. claro, como y intentaría como de Ya, contenido. vayan de trabajando viendo los contenidos que son lo más importante si lo van a hacer contenido de con consorcio, software, de la higiene, la si lo van a hacer con todos los contenidos. Claro, porque a lo mejor podría ser Pueden ser con los contenidos ya aplicados, contenidos de ser no de carrera. inclusive los que no hayan ya. Claro, de la veterinaria experta. Tenía que enseñar cómo Lo hemos tenido, pero con el nombre la sanidad, cómo va el viaje, sale. la niña va a terminar aprendiendo la cosa. En la casa, en la casa, el niño desde todas las mascotas de su casa. Otro nombre. Tenemos idea de la comunidad. Cairo. El mundo de veterinaria nacional pública, que es como No, no, es un mensaje para que si no también también código. Cuando lo visualizan en Candy, yo llegaba a responder con el segundo. Sí. ¿Te puedo decir algo? Ya le Yo lo visualizo en con la el universidad se ven todas las tendría usado ya proyectos, lo que tiene que ver con física ese aprendizaje se hace. No puede explicar estresa, pero yo puse todas las ustedes. Hacen Sí, no, es para ver que sea la razón. dice que mi internacional enseña ese curso, pero si ya la ves, será actualizar un poco el sueño de la parte, será muy interesante no necesito cursos y ya miren lo que se gracias en algunos lugares en hacer. De ahí yo ya empecé a ver el problema. Claro, pero ya. Ese que se el valor se que curso, pero yo necesito todo el año. Entonces, esa es una unidad que puedo aprobar. Sí, claro, entonces, tengo que sacar conocer cuál es la semana. Entonces, ese pudiera unir con los que me gustaban. Este ya no sé qué. Pues no hay nada. Patrona que por conversión, o sea, que se puede enviar todas tres. Entonces, cuando estamos muy interesados, porque ya está en Samsung, que bueno, que los pasos era a los momentos que fue haciendo eso. Esto que estamos haciendo, bueno, o sea, otras cosas. Pues me quiero preguntar si es psicología, pero hacer igual que las objetivas, sí, esas objetivas. Yo creo que eso, cada uno se forman y podría ser una excepción, es como ellos cuando iría después de haber porque claro, como los objetivos, pero con la valoración, o sea, que es bien, porque eso es lo que nos pide, que eso que llega primero en tu fuerza, cuidar en flexibilidad. El tema de que entonces y se es que llevo a la empresa de base. Es como el la pues bien, y lo mejor es pero por qué no se haga. Sí, pero
Puede ser la misma. Que mi participar como un piloto, como una persona. Entonces, es que tendríamos que a lo mejor comprar una resolución, una agrupación de personas mayores que cuáles son cuántos los sacan a pacientes tienen que tratar y otros cuántos les afectaría. Que puede le gustaría como es que el animal para sacarlo de la actividad física por cuantía también como esta vinculación de la potencia. Ustedes que han encontrado ya como que Se llama. Ya, pero entonces ya. Así es, ya lo voy a decir. Si quieres ahí, por ejemplo, necesitamos unas horas. Entonces, en unas horas de clase, ellos van aterrizar a la semana. De hecho, dije, Igual de que estamos hablando, podríamos no olvidar el cierre del de repente, y van a ir ¿No? entonces, Ah, no, se caso, va a olvidar. decíamos Entonces, que tenemos que a estar. las 10 de la mañana, esa hora de la mañana usted fue. Pero esto se hace de manera administrativa. ¿Tienes un foto? Desde por acá. Entonces yo voy canjeando Y la otra sí que se llama pero tiene la libertad de enviar social. Juliana Carela Claro. No, lo más complicado es que el socio comunitario de ella tiene su haciendo acompañamiento con entonces uno tiene que haber. Por eso ella me habló, porque yo soy cercana. Entonces, y está yo antes de conocer que te conocí como 2 veces. ¿Por qué? Que yo a veces tengo esa noción física, entonces, y después la segunda, a ver si te conozco, no había visto antes cuando me dijiste que yo a ti te conozco. Entonces, y planificar por como su película de No, no, bien, O me regalé un video de y no lo sé. Los fibras, en carreras de coordinación de Sí, ahí hay que coordinar los estudiantes con la socio al inicio. Entonces, hablamos de socios pero vamos viendo los contenidos para que avanzar. una cosa, hay algo que ver con el Poder pasar a ver. La idea es alimentando también. ¿Cómo vamos a ver? son las 12:26. O sea, eso que salimos nosotros y no pudimos lograr. Pero fue interesante que también lleva gente como dentro de la tendencia. Solamente tener tengo mi lugar y tiene cierta necesidad, lo cual yo tengo cierta responsabilidad. La idea es que Pero ahí ya es el contenido que salir hagan, del esquema, sí, ellos pueden ir aprendiendo con ir a aprender cómo y aprender se ven a como relacionarse en el tema social. y puede No solamente para nosotros, sino que también para la Estamos listos. Para acá, es por acá. Elijan esta representante. Sí, y ustedes,
¿Cómo se llama? Ah, porque eso es la continuación, ¿no? Pero pues sí, también he hecho mucho estudio de porque la mitad del comportamiento de la persona. Entonces ha hecho estudios, no sé, del tamaño, del espacio, las variables, el comportamiento, la información, Porque nos queda poquito tiempo. y no, y como Bien. A mí me encantó. Y yo la serie se la crítica las mujeres a sus funciones. sí, sí, sí. Y sé que la verdad le dieron un cariño hacia la literatura. Sí, planificación de la literatura. Ya, pero Sí. La Sí. planificación y construcción de indicadores, pues. Entonces, en general, cualquier indicador, Escuchemos un poco. bien. Bueno, salió algo súper interesante, porque primero conversamos las tres y como que dijimos ya, ¿con qué carrera, con qué carrera? Y al final la profesora nos dijo, no, tienen que utilizar las tres actividades. Médico veterinario, kinesióloga, profesor de educación física. Entonces, nuestro proyecto va a ser un nombre similar como este, bienestar físico, emocional, bienestar físico, psicológico y emocional en la tercera edad por medio del bienestar animal. ¿Ya? Entonces, los contenidos que vamos a usar son etología animal, beneficio, beneficio de las mascotas en la tercera edad, evaluación funcional, necesidades de movimiento en tercera edad, descripción de ejercicio y niveles de actividad física. Entonces, la idea que tenemos es generar un plan de entrenamiento para personas de la tercera edad donde su entrenador sea su perro y podamos lograr identificar si el bienestar emocional disminuye, sube, tanto del animalito como de la tercera edad, también como todo lo que tiene que ver con la habilidad funcional y esta cuestión que tiene que ver en la tercera edad de poder moverse sin ayuda y poder desplazarse sin ayuda. A través de una motivación. Entonces, en vez de que vamos a decirle a las personas de tercera edad, vengan acá, no sé, clases con tercera edad, nosotros nos vamos a sacar al aire libre para el bienestar que genera todo lo que tiene que ver con el trabajo del ambiente y sumamos. El PIB 2025, no lo olviden. Ya, por acá. Gracias. Yo, los dos, ya, Ya. Bien, Pero no te va para no. nuestro proyecto de aprendizaje servicio también es con los está compuesto por un ingeniero comercial, una docente de medicina veterinaria y que les habla Karina de educación de partos. Y va a consistir en un taller sobre tenencia responsable dirigido a niños y niñas de educación parvularia para sembrar ahí las semillitas sobre el cuidado y la responsabilidad del cuidado de las mascotas. Porque es ahí donde hay que apostar a la primera infancia para generar transformación. Entonces, también va a ser un taller, o sea, perdón, un proyecto interdisciplinario. Desde medicina veterinaria se va a trabajar con el curso Salud Pública y Veterinaria y vamos a articular contenidos vinculados a la tenencia responsable de mascotas. No sé si la colega quiere aportar algo más sobre... Sí, bueno, tenencia responsable colocan varios contenidos como el bienestar animal, las necesidades de las mascotas en su entorno, cuáles son las responsabilidades del tutor frente a esa mascota y cómo en el fondo los estudiantes entregan y transfieren esa información a los tutores en diversos contextos, desde la consulta médica hasta actividades que pueden ser destinadas a diferentes estratos de la educación básica, parvularia, básica, media y profesional, y también en comunidades. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que el estudiante, además de adquirir sus conocimientos, sea capaz de transferir.
O sea, las estudiantes de medicina veterinaria tienen ese conocimiento, pero exactamente, y van a entrar las educadoras de párvulos que las van a asesorar sobre cómo enseñar sobre la tenencia responsable a través de estrategias didácticas, y eso se va a marcar en los cursos de didáctica 1 y 2 de educación popularia. Estrategias lúdicas, como por ejemplo obras de teatro, disfraces, trabajo con grupos pequeños, talleres dirigidos a los niños para que sea lúdico y entretenido el aprendizaje. Y el colegio acá nos va a aportar en el curso de administración otra vez de la planificación de actividades y también de la evaluación. No sé si nos puede aportar un poquito más. Sí, para los estudiantes sería relevante considerar cómo planificar actividades, aplicar metodología, ¿cierto? Evaluación de indicadores, cómo vamos avanzando, la percepción de los socios comunitarios, de sus clientes, entre comillas, cómo se desarrollan esos proyectos, cómo medir y evaluar y controlar y buscar alternativas para ver cómo podemos mejorar los procesos. Esa es la propuesta. Excelente. Un proyecto. Como les decía, la idea del aprendizaje de servicio es hacer una clase, postular un proyecto y presentar una investigación. ¿Ya? Esa es la temática de eso. Bueno, dentro de esto, ¿cómo se sintieron ustedes en este desafío de crear su aprendizaje de servicio? ¿Lo hallaron entretenidos? No me imaginaba yo pienso que cuando nos obligan a pensar con otros, siempre sale algo mejor que cuando lo piensas solo. Claro, se van complementando las distintas ideas. Sí. Y en la diversidad está la riqueza también, por otro lado. Exacto. ¿Cómo integraron ustedes los conocimientos? ¿Qué estrategia utilizaron? Lo hicieron, pero no se fijaron. ¿Qué estrategia? Conversamos, vimos puntos en común. Exacto, puntos en común. Importante eso. ¿Cuál es el punto en común? ¿Y qué impacto va a tener esto en la comunidad? Eso ¿Pensaron en el tenemos que impacto? medir y hablar con los estudiantes de administración. Pero también es importante que ustedes vayan evaluando cuál es el impacto de lo que ustedes están desarrollando. Cuando ustedes crean un proyecto de aprendizaje de servicios, ¿cierto? Una metodología, tienen que medir, tienen que llegar a eso. Esa es su meta. ¿Cuál es el impacto que vamos a Yo entregar? creo que el impacto al trabajo interdisciplinario es mucho más amplio que si lo hace una carrera sola. Porque si tú me preguntas, estas actividades que nosotros las hacemos, pero las hacemos de manera intuitiva, sin que los estudiantes tengan conocimiento de cómo enseñar y de cómo mejor planificar y evaluar lo que hacemos. Lo hacemos, pero lo hacemos de manera muy intuitiva y que sea muy apetecible para nuestros estudiantes tener como la mirada de las profesiones. O sea, sería súper bueno. Se complementa mejor. Sí, en ese sentido, al menos desde mi reflexión en la carrera de Pedagogía en Educación Física, creo que el aprendizaje y servicio crece más cuando lo articulo con otras disciplinas. Exacto. Por ejemplo, en este caso con kinesiología o con educación de párvulo, conversamos muy bien, porque también creo que el mismo trabajo en equipo, por ejemplo, de un estudiante de educación física con un estudiante de educación de párvulo, frente al requerimiento de una comunidad específica, la tarea se enriquece mucho más y el aprendizaje ahí es de todo. Entonces, más que cuando estás encerradito, solito en su curso. Claro, y hay un aprendizaje más amplio para el estudiante también porque se relaciona con otras disciplinas. Y si uno mira el currículum escolar, la interdisciplina hoy día está siendo una de las líneas fundamentales en la propuesta. Entonces, creo que el aprendizaje y servicio la lleva. Exacto. Creo que decimos la plaza de la niñez. Sí. Educación física y educación de párvulo. Sí. Ya, vamos a agotar los que nos quedan pocos minutos, así que la parte conceptual lo hemos conversado bastante, ¿ya? Así que lo vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje de servicio, es una metodología educativa que va a entregar un aprendizaje profundo, ¿ya? Porque el estudiante con esta actividad va a quedarle grabadísimo, ¿cierto?, del desarrollo que realiza.
Tengo un videito acá, pero ¿cómo vamos con los minutos? Parece que estamos en Era 28. Ah, 28. Entonces, el videito que este lo voy a mostrar, pero cortito. Sí. Sí. No sé cómo. Sí, la presentación de independencia funciona. Sí, no se funciona, pero acá no se muestra. Lo mejor como no. Déjame compartir un minuto. Muy bien. Nosotros tenemos dados. Olvidar la situación en un mundo. Vamos a este mientras después haces lo mismo. Ya, Ahora ¿y después puedes compartir y descargar? empiezas a compartir el PPT, ¿no? ¿Te parece? Sí. Algo se preguntó. No me extraña. ¿Te ve ahora? Ah, no, porque yo lo puedo analizar. Para acá no se ve como. 58. Ahora va a ser acá. No, es que no se ha traspasado por acá en el escrito. Salve que termina en esto. No, si se traspasó. Sí. Veámoslo si lo escuchan, ¿no? Sí, para el tiempo. Ya, lo vamos a dejar, ustedes lo ven con calma, ¿ya? Sí. La tecnología nos va. Lo vamos a dejar. Importante. En este aspecto hay varias experiencias y definiciones, nos van explicando que el aprendizaje de servicio, cierto, tiene que relacionarse entre el aprendizaje y el servicio. Se ve el punto de equilibrio. Importante que eso tiene que estar relacionado con tu currículum, es decir, con la guía de aprendizaje. Tenemos que saber cuáles son las competencias genéricas específicas y el resultado de aprendizaje. Dentro de esto, ustedes tienen otro punto a favor, es que aquí está lleno de cosas, por eso le digo que es muy corto el tiempo.
ustedes pueden hacer la transformación de la guía de aprendizaje, ¿ya? Que te hacen cambios menores. Y ahí también tienen un punto a favor ustedes durante el año, porque todo es un trabajo. Y ustedes pueden transformar, ¿cierto?, la guía de aprendizaje de acuerdo al servicio a la comunidad. Entonces, el resultado de aprendizaje ustedes también lo pueden cambiar, ¿ya? Este semestre. Entonces, obviamente tienen que después hacer la documentación respectiva para que esto se pueda presentar después al departamento específico y lo valide, ¿ya? Y se lo certifican igual le dan una constancia de... Pero es una consulta. ¿Esto puede ser una actividad, por ejemplo, dentro o debe ser toda la asignatura? No, puede ser, hay dos opciones. Puede ser aprendizaje servicio, que es lo ideal, pero no todos los cursos lo dan, algunos sí, otros no. O puede ser una actividad dentro de esto, pero es importante que vaya al curso y que sea aprendizaje servicio. Ya. No vaya a ser un trabajo de campo o voluntariado. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay ahí? El trabajo de campo va más que nada en el aprendizaje más que el servicio. ¿Sí? El voluntariado va más en el servicio que el aprendizaje mismo. Lo que estamos dando el ejemplo a su compañero, ¿cierto? Su colega, es que va más en la entrega hacia el servicio más que el aprendizaje mismo. ¿Sí? Eso es la diferencia. Como lo que decía adelante, tiene que ser más equilibrado. Tiene que ver un punto de equilibrio nada más. Y que vea un impacto positivo en la comunidad y en el... Es lo que mencionaba, que el estudiante tiene que aprender, tiene que investigar, y justo que investigó lo implica en el servicio. En el servicio, es decir, tanto lo que entrega el docente como el estudiante. Tecnología no nos acompañó. Por ejemplo, esa actividad tiene que tener un mínimo, porque como para que haga la diferencia, Mira. sí. Para hacer la diferencia, Sí. sí, mira, tiene que tener un mínimo de 3 visitas por lo menos a terreno. ¿Ya? Eso es importante. 3 visitas. Dentro de las visitas, por mucho que van viendo el PPT, ustedes lo tienen ahí para que vayamos avanzando. 3 visitas dentro del terreno. ¿Puede? Dentro de eso, exacto, en el siguiente donde dice conceptualización, donde dice cómo hacer uso del aprendizaje y servicio en un curso en la universidad. Es importante identificar los estudiantes que van a trabajar. Importante que los estudiantes no sean todos los del curso, no sean solamente uno, sino todos los cursos, o todos los integrantes de los cursos que van a trabajar. Siguiente, ¿cuál es la comunidad? ¿Dónde van a ir? ¿Sí? Importante que la comunidad esté relacionada y tenga el compromiso de trabajar con los estudiantes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que de repente dentro del trayecto dicen, ¿sabe qué? No tengo tiempo, dice el socio comunitario, y lo deja botado. Eso no es la idea, porque si no, también es un rojo para el estudiante. Entonces ahí también hay una responsabilidad. Dentro de eso, también es importante el aspecto del rol del docente. El docente se complementa también con charlas externas. ¿Sí? Esa es una estrategia que yo utilicé aparte, que no solamente el estudiante, el docente le enseña, sino e inclusive un socio comunitario le vino a hacer una clase a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el socio comunitario manejaba su entorno. ¿Y cómo es su entorno? Y ellos le hicieron una clase. Y esa clase, como hay problemas de horario, porque no coinciden distintas carreras, se hizo online. Entonces yo dije, tal hora, todos pueden, y se hizo online. Entonces todos se conectaron de todos los lugares y fueron más de 200 estudiantes que se conectan. ¿Sí? Entonces eso también es importante. Por ejemplo, en el caso de los talleres que hicimos ahora, no sé, pensando en el taller de nosotros, en la actividad de los adultos mayores de ustedes, cuando señalan tres idas al terreno, sería que cada grupo tendría que ir, por ejemplo, en nuestro caso, 3 veces a un jardín de No, los 3 visitas mínimas van a ver una estructura que le voy a mostrar a continuación. Primero, estar protagonizado por el estudiante. El alumno es el protagonista, no el docente. Nosotros, yo lo saqué. El alumno, un curso es alumno, estudiante. En el aprendizaje de servicio es el profesional. Es otro, se motiva, que él es profesional. Entonces, él es el principal. El docente pasa a ser el guía.
que va asesorando. Atender solitariamente una necesidad de la comunidad, ¿sí? Siempre una necesidad. Puede ser un poquito más, pero ahí, dependiendo del tiempo, ustedes tienen que acotar. El socio comunitario es importante que se haga una vinculación con él. Y ahí tienen otro, que es ¿cómo se llama? El marco, convenio marco, que se hacen con el socio comunitario, donde el socio comunitario no va a trabajar con ustedes solamente este semestre, sino siempre. Entonces, ese siempre va a abarcar los otros, ya después les vamos abarcando los otros contenidos. ¿Se fijan? Las otras cosas que va a necesitar el socio comunitario. O sea, sí, ustedes van a suplir la necesidad del socio comunitario, pero en los tiempos respectivos, no se va a sentir de, que me vio solamente una cosa. ¿Se fijan? Entonces, los otros estudiantes que vienen van viendo otras cosas también según la necesidad del socio comunitario. Van haciendo inclusive, ayudando al socio comunitario, que era pequeñito, por ejemplo, una empresa pequeña, en una gran empresa. Dentro de eso van los pasos. Aquí tenemos las etapas. Dentro de las etapas están los mínimos 3 visitas. Primera parte, la identificación de las necesidades. Esto va a ser de 2 partes. Primero lo van a hacer ustedes como docentes, donde van a ir al socio comunitario y van a llegar a un acuerdo. O van a tener una reunión, por ejemplo, yo hacía reuniones aquí en la universidad, pero a veces hacía reuniones en la misma institución del socio comunitario y otras veces hacíamos reuniones online. Y en esa reunión coordinamos, estos son los contenidos, esta es la necesidad. Entonces nosotros tenemos el primer alcance del diagnóstico, ¿ya? Y ahí ya se abarca el punto de equilibrio. Pero el estudiante también tiene que involucrarse dentro del trabajo, ellos hacer un diagnóstico, ¿ya? Es muy importante que el estudiante también pase, uno le entrega lo que yo alcancé, ¿cierto? Lo que yo abarqué en el diagnóstico, pero ellos también tienen que profundizar en el diagnóstico, ¿ya? Segundo, la planificación del proyecto viene lo de la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje tiene que estar dicho que ustedes van a hacer un aprendizaje de servicio. Y ahí es donde ustedes pueden hacer un cambio, de hacer cambios menores en la guía de aprendizaje y después hacer que se la valide. Y ahí en el diseño ustedes trabajan las 3 cosas. Presencial, mixto y autónomo. Entonces ahí ustedes pueden ir trabajando las 3 cosas que son la enseñanza, ¿cierto? La entrega de los contenidos. En el mixto, la aplicación del contenido puede ser en la misma clase que ustedes van modificando los contenidos del socio comunitario y a la vez el terreno. Y en las horas autónomas pueden sumar terreno más el aprendizaje que ellos hacen autónomo que estábamos hablando de él. Entonces, es una modificación en el aspecto de aprendizaje de servicio en las 3 horas. Presencial, mixta y autónomo. Y ahí ustedes aplican también el ayudante, o sea, aplican otras metodologías de trabajo entre pares, trabajo colaborativo, clase al revés, aprendizaje profundo y muchas otras metodologías para que esto vaya trabajándose y se abarque todos los aspectos. Después, la formación y preparación, importante dentro de el desarrollo de la formación y preparación de los contenidos que uno entrega al estudiante, que ustedes por lo menos inviten a alguien de afuera, que venga a la clase. Siguiente, implementación del proyecto. Ahí es llevar a cabo ciertos proyectos. En este caso, ¿cierto? Estas etapas están ordenadas, pero estas etapas, si se fijan, se van a ir replicando durante el mismo trayecto, que igual se va a ir mirando si se va cumpliendo durante el trayecto. En la implementación es importante, y para que sea aprendizaje de servicio, tiene que haber una reflexión. Las reflexiones, como que la que se va a ver al frente de todos, es la última, donde se junta el socio comunitario, más los estudiantes, y ven los resultados, y se puede hacer, por ejemplo, en el auditorio, una reflexión grande en el auditorio donde se llena con socio comunitario y estudiantes, y se ven los resultados. ¿Sí? Pero la reflexión también es importante que se vaya durante la trayectoria. En las clases se deja una reflexión donde el estudiante va contando cómo le va con el socio comunitario, cortito.
Entonces se puede abarcar dentro de una evaluación. Por ejemplo, la evaluación del informe se divide en dos disertaciones y la primera disertación abarca diagnóstico, identificación de la empresa, más el diagnóstico, lo voy a anotar aquí, identificación de la empresa o del socio comunitario en este caso, socio comunitario, y el diagnóstico. Y la otra parte es la mejora, ¿cierto? Y resultados. Y el otro punto es las conclusiones y recomendaciones. Entonces, ahí ya tienen ustedes toda evaluación. ¿Fijan? Ya tenemos todas evaluaciones. Ellos presentaron cuál es el diagnóstico, quién es la empresa y la identificación. Y después presentan cuál fue la mejora que se desarrolló, sus resultados y la conclusión y recomendación que entregó. Y la tercera, el portafolio de todo el trabajo. Ya tienen la nota. Niños que tienen una nota. Exacto. La evaluación, ¿de qué consta? Yo, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, como disertaciones primero, y después en el portafolio va, importante, el producto que entrega el estudiante. Informe más lo que se entregó, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, un Excel, si estamos hablando de una carrera, ¿cierto? O solamente un informe con la foto y todo. Dentro de eso, las evidencias, yo trabajo con bitácora, se juntan con esos comunitarios y hacen una acta de qué se hizo y fotos. Esas son las evidencias. Y hay una evaluación que el estudiante hace de auto y coevaluación de trabajo colaborativo. ¿Ya? Y a la vez hacen una reflexión referente a su trabajo desarrollado. Y ahí dicen que le gustó, que no le gustó, que cambiarían. Y finalmente la evaluación del socio comunitario al estudiante. Eso es importante. Todas estas evaluaciones finales son resultados para que ustedes puedan evidenciarlo en su investigación. ¿Ya? Y sostenibilidad, ¿cierto? Y continuidad. Importantísimo que después de esto se observe que la planificación se haya cumplido, observar que estuvo lo bueno, lo malo, siempre vamos a estar mejorando y mantener el socio comunitario para el siguiente semestre o el siguiente año que ustedes estén desarrollando. ¿Cómo hacer el rol? El profesor diseña el proyecto, ¿cierto? Que esté coherente con los objetivos, acompaña constantemente al estudiante y facilita los espacios. Importante, por ejemplo, yo de repente pido acá en la universidad que me dejen un espacio en una oficina, de reuniones, de repente en una oficina, ¿cierto? O de repente una sala, para que el socio comunitario venga y puedan trabajar. O los espacios del terreno donde se vaya a desarrollar. El estudiante participa activamente en el diagnóstico. Ya, lo que le decía inicialmente, aplica los conocimientos, tanto habilidades sociales y profesionales. Importante que en las fábricas ustedes agreguen los conocimientos y las competencias. ¿Ya? Y ahí tienen otro punto a favor. Que ustedes como momento final del semestre evalúan las competencias, pero ¿cómo evidencian esa evaluación? Porque en su rúbrica van a colocar ítems de la competencia. Actuó éticamente en la entrega, en el desarrollo del trabajo, éticamente, ¿cierto? Se me fue la palabra, resguardando la información del socio comunitario. Y eso ya dentro del sistema de Blackboard, ustedes colocan evaluación a una actividad, evaluación de las notas, puntos, y abajo evaluación de las competencias. O sea, al final del semestre, en cada evaluación, uno lo termina de evaluar, sube toda la nota y al estudiante le va a aparecer cómo van las competencias. Si cumple o no cumple las competencias del curso. Entonces ahí también tenemos otra cosa. Colabora el estudiante con los compañeros y el socio comunitario. Lo hicieron recién ustedes. Trabajaron y después fueron complementando los aprendizajes.
Sociocomunitario proporciona todo el contexto, ¿cierto?, relacionado a sus necesidades, colabora en la implementación del mismo proyecto que ustedes están haciendo, no es que él quede acá, sino que él también opina, ¿ya? Para eso son las reuniones también iniciales. Y también evalúa el impacto, ¿ya? Y ahí ustedes, cuando hagan la actividad final, hagan videitos. ¿Cómo fue su experiencia al estudiante? ¿Cómo fue experiencia al profesor? ¿Cómo fue experiencia al socio comunitario? Y eso les sirve también para los congresos o para las investigaciones. ¿Qué se logra en la metodología de aprendizaje? Los estudiantes tienen un aprendizaje significativo y profundo, ya contextualizado. Desarrollan las competencias de liderazgo, empatía, trabajo en equipo, la cercanía a la comunidad y fortalece lo principal que dice la Universidad Católica, la ética, ¿ya? Soluciones en la comunidad, ¿cierto? Soluciones prácticas que ellos necesitan y mejoran la calidad de vida del socio comunitario. Imagínense los abuelitos ahí, obviamente, ¿cierto? Van a mejorar en ese aspecto. Y la vinculación que tiene la universidad con el entorno. Pues aquí también estamos trabajando con el ámbito de vinculación. Y aquí ya le comenté, ¿cierto?, que desarrollar en las evaluaciones que comentamos anteriormente. Y aquí viene la otra hojita, dar vuelta a la hojita, y ya nos quedan pocos minutos. Hoy ya terminamos. 5 minutos, y teníamos con la masa acá. Pero en esta parte de la hojita dice escenas, es decir, cuáles van a ser las actividades que ustedes van a desarrollar. ¿Sí? Entonces, ustedes ven acá, tenemos las distintas etapas. Yo le puse 7 porque aquí hay 7, pero ustedes pueden modificarlo, ¿ya? Pueden incluso hacerle otras cuadritos más si necesitan. ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? Por ejemplo, la primera vez, primer cuadrito, se van a reunir con el socio comunitario. ¿Sí? O primer cuadrito, se van a reunir los docentes para ver qué proyecto van a ver. Otro cuadrito puede ser, se van a reunir con el socio comunitario y van a abarcar las necesidades. Después puede ser reunión con los estudiantes para presentar cierto nivel de aprendizaje y también ellos tengan la opción de opinar. Eso yo también trabajo con los estudiantes que dicen, ¿sabe, profesora? Me gustaría incorporar esto. Entonces ahí también lo hacen participar. En la cámara definieron en que eso se iba a implementar en la más veces y generar otras acciones para que la guía conversara, dialogara con la propuesta. Exacto. Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en la clínica multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas. Trabaja contador auditor, que estoy yo, en el taller de gestión de mi pyme. En ingeniería comercial está el docente Alejandro Gómez, estuvo con Marketing 2 y después, este año estuvo con Plan de Negocios, que era del segundo semestre de la carrera. Entonces, se podía con una carrera más chica que sea más de los primeros años. Y en Derecho está Comercial 3 y también estuvo Tributaria 1 y Tributaria 2 en Derecho. Entonces trabajamos las 3 carreras prestándole el servicio a la comunidad. Primer año estuvimos con la municipalidad, este año estuvimos con Cooperativa Municipalidad, con el Banco Estado y con particulares. Y además con el Senado, un joven de la cárcel, joven emprendedor que quería estar por salir, entonces quiso hacer su emprendimiento y le entregamos toda la expresión. ¿Te fijas? Entonces, fuimos trabajando con las 3 carreras. Y ahí vamos a ir separando. De repente hay un socio comunitario que necesitaba solamente uno. Y ahí trabaja con una sola para no invadir los datos. Ya, rapidito, nos quedan poquitos minutos y vamos a finalizar con un videito. Las personas que están ¿Podrían presentar cuál lo van desarrollando? pero es de manera individual. Sí, lo del online.
Porque el aprendizaje de servicio se puede hacer solamente en su curso o se puede hacer interdisciplinario. En este caso, en la sala acá, ustedes decidieron, bueno, yo les guié y se tomó interdisciplinario, y en los de la casa puede hacerse en forma individual. Pues poner quizás la hoja de ahí. Algo, pero blanco, no sé. ¿No? Sí, creo que Si no, si no mueve. es posibilidad. Mueve arriba. Llegar a la reunión momento así con la mente de los docentes para trabajar ideas, después reunión con el socio comunitario que me llama No, no se puede ver. a ver, cada curso. Perfecto. Es que tiene la académicos, como nosotros. Porque se las reuniones en comunidad con pero sería la colaboración, pero No lo tenéis clarito. Te veo que igual está ya no te- ya. Ya no te- Aparte de saber la relación con el otro. Sí, no sabía su nombre. Sí, que los contactos de tu correo. Eso. ¿A menos? ¿Pasa la misma? Ah, Chuta, es que no lo hemos comenzado. No, es que lo hicimos como sí, lo anoté. Sí. ¿Ya conversé rapidito? ¿Ya? Claudia, ¿cuánto tiempo te ponga? Pero no sé, Las estimaciones, la manipulación, después por el subsidiario, después Ya para sí, cuando era joven, eso sería el que ya tendría que haber estudiado ya. Pero no, era ya había que ser personal. Como la necesidad que era es solitario, es yo tenía que estudiar de cada y no sé la tecnología que vamos a ver los requisitos, pero no alcanzamos puede estudiar la función y como que la inseguridad. Yo no lo llamo. Sí, va. Y no la sostenibilidad y la continuidad ya. En el PPT, vayan, porque nos faltó tiempo. Vean los videitos, ahí subí varios ejemplos. Hay unos estudiantes jovencitos que muestran su experiencia y es muy gratificante. Para que vean. ¿Ya? Sí, descarguen el PPT y vean los videos. ¿Estás listo para que pase? Sí. De ahí van a... No, el que ver allí. No quiero que me entonces yo voy a subir los videos, los links. Claudia, ponle la asistencia para que se vayan. Ya, lo van a hacer de manera paralela. Ya, perfecto. Nosotros pusimos 7 escenas. Bueno, primero reunirnos como entre los académicos que llevaríamos adelante esta idea. Después la segunda escena sería reunirnos con la unidad de formación humanista cristiana de la universidad para contar con un apoyo profesional. Después la tercera escena sería trabajar en la formulación del proyecto y acercarnos a los socios comunitarios que nos orienten desde la formación humanista cristiana.
Después, la presentación del proyecto, los jefes de carrera para empezar con la organización. Después, capacitación a los estudiantes respecto del tema que tiene que ver con el bienestar físico, psicológico y emocional. Ahí también pueden agregar en la primera semana, cuando te hagan el examen, pueden invitar a Carola o a Felipe. Claro, Sí, y ellos quieren hacer una capacitación. o sea, el servicio. Implementación del proyecto, que sería ya el proyecto del sistema. Y por último, reflexión y evaluación. Como lo estábamos viendo ahora, creemos que es una idea que puede llevarse a la práctica y estamos viendo las recetas por medio de los proyectos de vínculos. Pueden postular el proyecto, entonces lo importante sí es reunirse con los jefes de carrera. Sí. Jefe de carrera para que dé la autorización y ahí postular al proyecto. Porque es importante acá también que cuando ustedes llevan a cabo esto, tienen que la planificación, no solamente la guía de aprendizaje, sino que el presupuesto. Claro. El presupuesto que van a necesitar. Y eso también les sirve para el proyecto, porque van a hacer difusiones, van a hacer ciertas actividades como ir a las visitas, pasajes, invitaciones de algún profesional. Yo siempre trato de que sea gratis, pero bueno, alguna hay que pagar el pasaje y todo. Entonces, por supuesto, también dentro del beneficio. Muchas gracias. ¿Algo? Bueno, nosotros igual planificamos los momentos como una reunión inicial de los docentes que van a realizar el proyecto. Posteriormente, una segunda escena con la reunión con el socio comunitario. Posteriormente, una reunión con los estudiantes de los 3 cursos en los cuales se va a participar. La idea es que vayan los 3 docentes a los cursos. Generalmente eso, idealmente la primera clase, y la asignatura, ¿ya? Y pedirle la opinión para incorporar sugerencias o ideas que ellos puedan tener. Después, una reunión por equipos, por grupos, para preparar el material y desarrollar la actividad realizada. Después vendrían los 3 momentos que ellos tienen que, los 3 terrenos a crear, a desarrollar. Después un momento antes de finalizar el curso de reflexión y autoevaluación. Y el último escena sería una difusión de la actividad, que puede ser como alguna jornada o participación del curso en alguna jornada de aprendizaje de servicio. Claro, podemos nosotros mismos crear una cosa. Sí. Hay seminarios que pero podríamos nosotros armar un seminario de experiencias. Me encanta armar esas cosas. Siempre soy gestora de vinculación, así que puedo apoyar en esta cuestión. Y importante también eso, el punto de vista que veía hacer ustedes. La reunión con los estudiantes, el primer día Que se conozcan entre ellos, porque cuando después van a terreno, no juntan bien porque son distintas carreras. Entonces es importante que ellos se conozcan antes de iniciar todo el trabajo en terreno. Ya, esta es el registro, ¿se registraron en la asistencia? Sí. ¿Sí, todos? tu correo, tu datos para el Sí, claudia.quesada@uct.cl. Así que ahí se pueden comunicar conmigo si quieren apoyo en el desarrollo de su proyecto, si necesitan apoyo de aprendizaje de servicio, vinculación de empresas también. Y tú, la profesora de Condado y todo. Sí. Es claudia.quesada@uct.cl. Y es importante que contesten la encuesta de salida. Sí. ¿Ya? ¿Todo lo contestaron? ¿Qué les pareció el taller? Como le dije al inicio, este es un desafío, porque yo aprendí a aprendizaje de servicio y me di cuenta que varios docentes me escuchan un poco, entonces dije, no, esto tienes que saberlo
y a través de mi experiencia transmitirlo a usted y lo rico que salió algo acá. Lo que me preocupa es cuántas horas profesor, cuántas horas estudiante involucra en los De proyectos. acuerdo a mi experiencia, para que me porque abarqué las dos cosas, poco tiempo, harto tiempo. Y de acuerdo a los estudiantes, es el 100% la nota del curso en el José Rubén. Y las 2 veces que lo he hecho, los estudiantes han dicho, sí, profesora, nos ha encantado. Y la otra vez, cuando bajé el porcentaje, me dijeron, no, profesora, hubiéramos preferido el 100% a arriesgar, pero hacer el 100%. Espérate, que el curso, que la nota al final la ponga el socio comentario. No. ¿Cómo lo hacemos? Todo el trabajo Ya. de aprendizaje de servicio yo comienzo en junio o julio con el socio comunitario. En agosto empiezan los estudiantes con el socio comunitario y hacemos un encuentro. Y de ahí siguen trabajando en terreno y al final ellos hacen otro encuentro, pero de reflexión, ¿sí? Y eso es al final del semestre. Entonces la nota se divide en presentación 1, que sería identificación y diagnóstico, presentación 2, mejora el curso y conclusión, y la nota 3 es el portafolio. Después el estudiante dentro del portafolio le entregó el resultado al socio comunitario, el socio comunitario entregó una evaluación. O sea, esa es mi evaluación como ligada a aprendizaje y servicio. Todo, o sea, todo curso, todo el curso. Ya, pero no es que toda la nota la ponga el socio No, comentario. el socio comunitario es un porcentaje, porque yo voy a quedar. Y dentro del semestre, yo con mis colegas y presentamos a la Universidad de Chile en un congreso. Ahora tenemos que preparar el artículo para enviarlo de investigación. Eso hace 20 años. El año pasado se hizo un congreso, los estudiantes, 3, uno de cada carrera, presentó a su curso y presentaron al seminario nacional. Y a la vez, esto se presentó en congreso y se presentó en artículo. Entonces, parte de un libro. Así que y también presenté este tema en España y ya ya es parte de un libro. Así que por eso digo, si pudieran hacer un mil cosas. Así Porque que ese curso finalmente la evaluación está en base al aprendizaje y servicio. no, 100%. Y ahí el estudiante tiene un aprendizaje profundo de todos los contenidos. Y yo traigo profesores especialistas, por ejemplo, de áreas que hicieron clases anteriormente. Entonces le refrescan la memoria de un contenido. Entonces le hago cada semana, le traigo un especialista, tanto interno de la universidad del docente como externo. ¿Y esos profes vienen por amor al arte, no te cobran? No, por eso yo les digo, Sí, no sí, siempre lo consigo claro, gratis, sí. pero algunas cosas sí trato por si tenemos recursos. Por el primer año no teníamos recursos, segundo año tenemos recursos y hicimos más cosas. Eso. Así que, Gracias. muy invitados siempre para que sigan haciendo la información. Gracias. Entonces, no te